Sean bienvenidos una vez más a la Iglesia Nuevo Destino. Vamos a abrir nuestro corazón, hermanos. Vamos a escuchar palabra de Dios en esta hora. Yo quiero administrarles sobre este tema, hermanos, que es muy importante en nuestras vidas. ¿En verdad eres hijo de Dios? Es importante el saber, hermanos, si en verdad somos hijos de Dios. Si en verdad nosotros hemos pasado a pertenecer a la familia de Dios, ¿verdad? Porque se escucha, ¿verdad?, que se dice que todos los seres humanos somos hijos de Dios. Todos somos hijos de Dios, pero nosotros sabemos que la palabra de Dios no dice eso, ¿verdad? Nosotros sabemos que hay un proceso, hay un paso, ¿verdad?, que uno tiene que dar para poder llegar a ser un hijo de Dios. Hay un paso muy importante, ¿verdad?, que nosotros debemos de tomar en nuestras vidas para poder ser un hijo de Dios, queridos hermanos. Y en esta hora vamos a ver a través de la Escritura, a través de la palabra de Dios, cómo podemos ser un hijo de Dios, ¿verdad? ¿Cómo podemos llegar a pertenecer a la familia de Dios, queridos hermanos? Quiero que me acompañen a Juan 1, del 11 al 12, por favor. ¿Ya están ahí? Dice la palabra de Dios: a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Vamos a orar por la palabra de Dios, hermanos. Ayúdenme a orar, que Dios hable, ¿verdad?, en esta hora. Bendito Dios Todopoderoso, le alabamos, le bendecimos, Padre, y le damos las gracias por este privilegio que nos da, Señor, de estar aquí reunidos, Padre, para escuchar su bendita palabra. En esta hora le pedimos, amado Señor, que sea usted hablando, ministrando a nuestras vidas, a nuestros corazones, Señor. Le pedimos que bendiga su palabra, que no vuelva vacía, que dé fruto en nuestros corazones, Padre. Todo aquel que pueda escuchar, pueda ver este mensaje, Señor, sea tocado por usted, por su palabra, Señor. Le damos gracias, amado Rey, y todo se lo pedimos en el nombre maravilloso de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Dice la bendita palabra de Dios, hermanos, que a los suyos vino y los suyos no le recibieron, ¿verdad? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, se les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, ¿verdad? Sabemos que el Señor Jesucristo vino al pueblo de Israel. Dice que Él vino a las ovejas perdidas de Israel, ¿verdad? Sabemos que el pueblo de Israel no le recibió. Muchos de la familia de los israelitas no recibió el mensaje, ¿verdad? No recibió el llamado que el Señor traía, ¿verdad? Y dice que a todos los que le recibieron, dice, más a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, ¿verdad? Sabemos que el pueblo de Israel está esperando que llegue el Mesías, ¿verdad? Ellos esperan todavía con anhelo que venga el Mesías, el libertador, ¿verdad? Pero nosotros sabemos que Jesucristo vino. Hace más de 2000 años Él vino, ¿verdad? Caminó ahí en las calles de Jerusalén, caminó ahí en Israel, ¿verdad? Dando el mensaje del arrepentimiento, ¿verdad? Decía el Señor Jesucristo: el reino de los cielos ha llegado, ¿verdad? Y los israelitas no creyeron que un hombre, ¿verdad?, que era hijo de un carpintero pudiera ser el enviado del Señor, el Mesías, ¿verdad?, el libertador del pueblo de Israel. Entonces ese pueblo, ¿verdad?, no le recibió, queridos hermanos, no recibió, ¿verdad?, la visitación del Hijo de Dios. Pero dice la Escritura que a todos los que le recibieron, dice, y los que creen en su nombre, se les ha dado la potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Cuántos son hijos de Dios en esta hora, hermanos? Gloria a Dios, ¿verdad? Todo aquel que le ha recibido, todo aquel, ¿verdad?, que cree en su nombre, hermanos, se le ha dado esa potestad de ser un hijo de Dios, queridos hermanos. Todo aquel que no le ha recibido, todo aquel que le ha rechazado,
no puede decir que es un hijo de Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ha rechazado lo que el Señor Jesucristo dijo, dice, ¿verdad? Que Él era el Hijo de Dios. Dice la Escritura que vino a los suyos, pero no le recibieron. Vino a los suyos y no le recibieron. Él venía específicamente, ¿verdad?, al pueblo de Israel, a libertar al pueblo de Israel de la esclavitud, de la opresión, pero espiritual, ¿verdad? Ellos creían que Él venía como un libertador, ¿verdad?, de que ya no iba a haber guerras, que iba a someter a sus enemigos, ¿verdad? Y no creían que Jesucristo pudiera ser el Hijo de Dios. Pero había personas, ¿verdad?, que escuchaban hablar, escuchaban cómo el Señor, ¿verdad?, compartía el mensaje y decían, ¿de dónde saca tanta sabiduría este hombre? ¿De dónde saca tanta sabiduría? Él es el hijo de José el carpintero, el hijo de María. ¿Que no están sus hermanos aquí entre nosotros? ¿Cómo es posible que este hombre tenga tanta sabiduría, tanto conocimiento, verdad? Y no creían, queridos hermanos, endurecían su corazón, pero la Escritura dice que el que le recibió, el que recibe al Señor Jesucristo y cree en su nombre, a Él se le ha dado esa potestad, a Él se le ha dado ese privilegio, ¿verdad?, de ser hechos hijos de Dios, ¿verdad? Entonces el Evangelio se empezó a esparcir en aquellos tiempos, anunciando, ¿verdad?, que Jesucristo había muerto en la cruz por los pecadores, que llegaran al arrepentimiento, ¿verdad? Pero muchos seguían endureciendo su corazón, no querían creer, a pesar de todas las maravillas que Jesucristo hacía. Jesucristo sanaba leprosos, hermanos. Jesucristo levantaba a los paralíticos, le daba vista a los ciegos, a los mudos los hacía hablar, levantaba a los muertos, hermanos. Pero a pesar de eso, no quisieron creer, ¿verdad? Su corazón estaba endurecido, pero todo eso era un propósito, queridos hermanos. Dios tenía un plan. Dios es perfecto, Dios nunca se equivoca, ¿verdad? Entonces ahí es cuando nosotros entramos como gentiles, ¿verdad? El Señor llama a un hombre, ¿verdad?, llamado Pablo de Tarso, ¿verdad? Y ese hombre es enviado a los gentiles, es enviado a predicarle a los gentiles, ¿verdad? Entonces ahí entra la misericordia de Dios a los gentiles que somos nosotros, para que nosotros recibamos el Evangelio, recibamos la palabra de Dios. Y ahora todo el que cree, queridos hermanos, todo el que recibe a Jesucristo como su Señor y Salvador, todo el que cree en su nombre, ¿verdad?, el que cree en su palabra, ese es un hijo de Dios, ¿verdad? Qué tan fácil nos las pone el Señor, ¿verdad? Qué tan fácil, hermano, solamente creer en el Hijo de Dios. Solamente creer en su nombre, ¿verdad? Ya no hay que cumplir 613 mandamientos de la ley, que dice que por la ley nadie podía ser salvos, hermanos. Nadie podía ser salvo porque nadie podía cumplir la ley. Podían cumplir 600 mandamientos y fallaban con los 13 mandamientos. No podían cumplir la ley. Por la ley, dice la Escritura, nadie podía ser salvo. Pero viene el Hijo de Dios y cumple toda la ley perfectamente, ¿verdad? La cumple, y entonces por medio del sacrificio de Cristo en la cruz, por medio de que Él fue crucificado, fue torturado, ¿verdad? Fue molido ahí en esa cruz, nosotros tenemos redención, queridos hermanos. Nosotros tenemos redención ahora que nosotros hemos sido, ¿verdad?, redimidos. Hemos sido redimidos ahora, queridos hermanos, porque dice la Escritura que antes éramos enemigos de Dios. Siendo sus enemigos, imagínense, Él envió a su Hijo a morir en una cruz por nosotros. Yo creo que nadie de aquí, hermanos, daría a uno de sus hijos por un enemigo. Creo que nadie de nosotros lo haría. Pero ahí se muestra el gran amor de Dios, queridos hermanos, que nosotros siendo enemigos de Dios, ¿verdad? Siendo sus enemigos, Él envió a su Hijo
para que para que muriera en esa cruz y nosotros fuéramos redimidos de nuestros pecados, para que nosotros fuéramos perdonados, queridos hermanos, porque dice que nadie por ninguna obra podría ser salvo. No importa lo que hagamos, si no hemos recibido a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, no importa las obras que hagamos, no importa cuánto nos esforcemos, queridos hermanos, nunca vamos a poder ser salvos. Y Dios no las pone tan fácil. Cree en mi Hijo, cree en Él y vas a ser salvo tú y toda tu casa. Amén. Es algo, ¿verdad?, que Dios nos la puso tan fácil, queridos hermanos. Cree nada más, recibe a mi Hijo y vas a ser salvo. Te voy a dar vida eterna, vas a entrar y vas a pertenecer a mi familia y yo te voy a adoptar como un hijo. Y vas a ser mi hijo, yo te voy a cuidar, te voy a proteger, yo te voy a proveer. Que hay beneficios por ser hijo de Dios, queridos hermanos, ¿verdad? Dice la Escritura que Él estará con nosotros hasta el fin del mundo, hermano. Él estará con nosotros siempre. Él nunca se va a apartar de nuestro lado. A no ser que nosotros nos apartemos de su lado, ¿verdad? Porque Dios siempre está aquí, siempre está esperando que nosotros le busquemos de mañana, tarde, de noche, ¿verdad? Dios está esperándonos, hermanos, en todo momento. Dios está esperando, ¿verdad?, que más personas se arrepientan. Dios está esperando, queridos hermanos, ¿verdad?, que más gente llegue al arrepentimiento. Que más gente acepte a Jesucristo como su único y suficiente Salvador y pueda pasar a ser un hijo de Dios, pertenecer a la familia de Dios. Dice que nosotros somos un cuerpo, dice la Escritura. Somos un cuerpo en Cristo Jesús. Dice que Cristo es la cabeza. Y todos aquí somos importantes para Dios, queridos hermanos, porque si pertenecemos al cuerpo de Cristo, cada miembro, aunque nosotros sintamos que es insignificante algún miembro pequeño de nuestro cuerpo, para Dios es muy importante cada uno de los que estamos aquí, hermano. Cada uno de los que estamos aquí para Dios somos importantes. Porque Él se ha tomado el tiempo, ¿verdad?, para buscarnos, para llamarnos, ¿verdad? ¿Cuántas veces no nos predicaron allá afuera? ¿Cuántas veces no nos hablaron? Cristo te ama. Cristo quiere salvarte. Cristo quiere recuperar tu matrimonio. Cristo quiere restaurar tu vida. Dios enviaba personas a llamarnos, ¿verdad? Dios enviaba a sus siervos a que nos predicaran la palabra de Dios. Muchas veces, ¿verdad?, a mí me predicaron la palabra de Dios y yo sentía algo en mi corazón, pero había algo más fuerte que en un momento u otro hacía que todo eso se me olvidara. Pasaba nada más la palabra por mi mente y pasaban minutos, horas y todo se olvidaba, todo se iba. Pero Dios tiene misericordia en nosotros, hermanos. Aquí estamos ahora, ¿verdad? Aquí estamos y pertenecemos a la familia de Dios, pertenecemos al cuerpo de Cristo. Ahora somos privilegiados porque podemos decir que somos hijos de Dios. Somos privilegiados de ser llamados hijos de Dios, queridos hermanos. Algún día fuimos sus enemigos y ahora somos sus hijos. Imagínense cuán grande es el amor de Dios, cuán grande es su amor, ¿verdad?, que nos sacó, ¿verdad?, de las tinieblas para ahora venir a estar en su luz. No podemos nosotros, hermanos, retroceder. No podemos volver y querer estar en el mismo lugar que algún día estuvimos. Hemos creído en la palabra de Dios. Hemos creído que Jesucristo murió en la cruz por nosotros, para redimirnos de todos nuestros pecados.
Debemos de seguir adelante, esforzarnos, ¿verdad? Pedirle a Dios que nos dé las fuerzas para seguir adelante. Ahora ya no somos cualquier persona, hermanos. Somos hijos de un rey. Somos hijos del que creó los cielos y la tierra. A Él le pertenecen todas las cosas, queridos hermanos. Y nosotros como hijos somos herederos del reino de los cielos. Amén. Vamos a seguir adelante. Ahora somos hijos de Dios, ¿verdad? Tenemos el privilegio de ser hijos de Dios, queridos hermanos. Vamos a 1 de Juan 3. Primera de Juan 3, 1 y 2, por favor. ¿Ya están ahí? Dice la palabra de Dios: mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conocen a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como es Él. Mirad cuál amor ha dado el Padre, dice, para que seamos ahora hijos de Él. Pero dice que por eso el mundo no nos conoce, porque no le conocen a Él. Ahora el mundo nos ve diferentes, hermanos. Ahora el mundo ve que ya no somos igual que ellos. Ahora nos guardamos. Ahora nos guardamos porque hemos sido llamados, ¿verdad? Por el Dios que es santo, santo, santo. Y ahora ya no podemos vivir como vive el mundo allá afuera. Porque dice la Escritura que a los que aman el mundo, dice, se les constituye enemigos de Dios. A todos aquellos que aman el mundo se les constituye enemigos de Dios. Y una vez nosotros anduvimos amando el mundo, las cosas del mundo. ¿Quién no se gozaba andando allá, verdad? En los bailes, las fiestas, el alcohol. Decíamos que ahí era la felicidad, ¿verdad? Pero todo eso era pasajero. Todo eso era temporal. Después venía la verdadera realidad, ¿verdad? Estaba uno solo, a veces sin dinero porque todo se había ido en la parranda. Sin amigos porque solamente cuando hay ambiente, cuando hay diversión, se juntan, ¿verdad? Y conviven los amigos. Pero a veces cuando hay una necesidad, cuando hay algún problema, no todos nos apoyan, no todos, digo hermanos, porque hay personas que en realidad sí, en verdad, tienen un corazón, ¿verdad? Y te buscan y apoyan, pero pues la mayoría, queridos hermanos, desafortunadamente, ¿verdad? En los tiempos difíciles se alejan. Pero ahora el mundo dice que ya no nos conoce. ¿Por qué? Porque ahora nosotros dice que somos amargados. Ahora somos diferentes, somos aguafiestas. El mundo no nos conoce, dice, porque no le conoce a Él. Y eso es muy cierto, hermanos. El mundo no conoce a Dios. El mundo allá afuera se ha hecho un Dios a su criterio de cada persona. Dios es amor. Dios sabe. Dios conoce mi vida. Yo no le hago mal a nadie. Yo no peco porque no conocen a Dios. No saben cuál es la voluntad de Dios. No saben, ¿verdad?, qué es lo que la Escritura dice, qué es lo que Dios demanda
en la vida de un creyente, en la vida de uno que está tratando de esforzarse para agradar a Dios. Hay personas que piensan que por obras, por méritos, ¿verdad?, pueden llegar algún día a estar delante de la presencia de Dios. Pero la Escritura que dice que no es por obras. Esto es por gracia, un regalo que no merecíamos y que se nos fue dado. Algo inmerecido, porque siendo enemigos de Él no merecíamos esto que Él nos ha dado. Siendo sus enemigos, hermanos, Él tuvo misericordia y nos dio de su gracia, nos dio un regalo tan hermoso, ¿verdad?, de poder pertenecer a su familia, de poder ser hechos hijos de Dios. Y más adelante dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejante a Él, porque le veremos tal como Él es. Imagínense, seremos semejante a Él. Aún no nos imaginamos, queridos hermanos, lo que vamos a hacer en el momento, ¿verdad?, de que nosotros estemos delante de Dios, delante de su presencia. Dice la Escritura que le veremos tal y como Él es. La palabra de Dios dice que nadie ha visto a Dios, hermano. Nadie le ha visto. Pero en ese tiempo, en aquel momento, dice que le veremos tal y como Él es y seremos semejantes a Él. ¿Alguien se puede imaginar, hermanos, cómo seremos en ese tiempo? Va a ser algo sorprendente, algo magnífico, ¿verdad? La Escritura en un pasaje dice que seremos semejantes a los ángeles. Seremos semejantes a los ángeles. Pero ahora lo único que nos queda, hermanos, es seguir adelante, seguir echándole ganas, seguir esforzándonos, ¿verdad?, para poder algún día llegar a la meta, poder llegar a ese objetivo que tenemos nosotros como hijos de Dios. Porque esa es nuestra meta, queridos hermanos, ¿verdad? Algún día estar delante de la presencia de Él que nos ha llamado. Aquel que dio a su Hijo para morir en una cruz, conocerle tal y como Él es. Ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, dice. Pero algún día, hermanos, lo sabremos. Algún día sabremos, ¿verdad? Y nos gozaremos delante de la presencia de Dios. Nos gozaremos porque estaremos ahí y diremos, acabamos la batalla, acabamos la carrera. Pablo decía, hermanos, yo no pretendo haber acabado, dice, no pretendo ya tener la corona, sino que yo prosigo hacia adelante, prosigo hacia el objetivo, hacia el blanco. Y no importa las luchas que vengan, no importa, ¿verdad?, las batallas que tengas que pasar. Sabemos que como hijos de Dios, Él está al pendiente de nosotros. Él está ahí, ¿verdad?, para darnos las fuerzas que necesitamos, porque dice que Él no nos va a poner una carga que no podamos soportar. Dios nos ama, hermanos. Dios nos ama y aunque algún día lleguemos a fallarle, ¿verdad?, su amor no va a cambiar para con nosotros. Recordemos al hijo pródigo, hermanos. Ese joven se fue, dice que desparramó todo lo que su padre le había dado. Todos los bienes que su padre, ¿verdad?, le había dado fue y los desparramó en el mundo. Y cuando él se vio que ya no tenía nada, dice que comía con los cerdos, ¿verdad? Y dice que se acordó en la casa de mi padre, dice. Los siervos, dice, comen mejor que yo. Se acordó de su padre. Y dice que volveré a la casa de mi padre y le diré que ya no soy digno
de ser llamado su hijo. Y le diré que me tome como su siervo. Pero ¿qué sucedió cuando llegó el hijo pródigo? Su padre se alegró. Su padre se alegró y lo tomó, ¿verdad? Lo abrazó y le dijo, maten el mejor animal, vamos a hacer una comida, porque el hijo que estaba perdido ha regresado. Aquel que estaba muerto ha revivido. No sabían de él, no sabían qué había pasado con él, pero regresó y su padre se gozó, hermano. Se alegró de que había regresado, de que había visto que allá afuera en el mundo las cosas no eran tan fáciles como él pensaba. Pensó que con todo el dinero, con las posesiones que él tenía, que le había dado su padre, él podía vivir una vida de lujos, podía vivir una vida, ¿verdad?, en el pecado, en el libertinaje, y que todo iba a ser eterno, pero nada es eterno, solamente Dios es eterno, hermano. Todo se acaba. Y ese joven regresó arrepentido, ¿verdad? Y su padre, en vez de decirle, vete, ya desparramaste todo lo que yo te di, él lo recibió con amor. Póngale un anillo a mi hijo, póngale las mejores vestiduras. Lo recibió con amor, con gozo, con alegría, porque el hijo que estaba perdido había regresado, hermanos. Amén. Vamos a seguir adelante, hermanos. Ahí en Romanos 8:16. Romanos 8:16. Dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos de Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Amén. Dice que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Hermanos, ¿no le ha pasado a ustedes en algún momento que cuando usted comete una falta, comete un error, algo dentro de usted, ¿verdad?, le redarguye y le dice, eso que hiciste, eso que dijiste, no está bien? Hay algo dentro de nosotros que ha cambiado, queridos hermanos. Antes, cuando yo fallaba, cuando yo pecaba, ¿verdad?, no había nada que me remordiera mi conciencia. Simplemente yo seguía adelante y decía, no pasa nada. Pero ahora, queridos hermanos, es algo muy diferente. Algo que no podemos nosotros controlar dentro de nosotros, que cuando uno comete un error, una falta, ¿verdad?, algo dentro de nosotros nos dice que estamos haciendo las cosas mal, o queremos hacer algo que no es debido, ¿verdad? Y algo nos dice, eso que quieres hacer no está bien. Detente, no está bien lo que vas a hacer. ¿A alguien le ha pasado algo así, algo semejante, hermanos? Es el Espíritu Santo, ¿verdad?, que redarguye en nosotros, porque dice que el Espíritu Santo es el que nos guía a toda justicia y a toda verdad. Él es el que nos va a guiar, hermanos, a toda justicia, a toda verdad. Él es el que nos va a hacer que nos apartemos del pecado, a que ya no nos gocemos andando en el pecado. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y dice, y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Queridos hermanos, yo
voy a la casa de mi madre, la visito, ¿verdad? De vez en cuando. Y yo para meterme a la casa de mi madre no necesito pedir permiso. Yo entro, ¿verdad? Me meto a la casa de mi madre. Si puedo voy y abro el refri, veo lo que hay ahí. Porque es mi madre. Es mi madre y hay esa confianza. ¿Por qué? Porque ella es mi madre, queridos hermanos. Y ahora que nosotros somos hijos de Dios, debe de haber esa confianza con el Señor, ¿verdad? De decirle nuestros problemas, de decirle nuestras necesidades. Padre, estoy pasando por este problema, yo necesito que tú me ayudes. Estoy pasando por esta necesidad y necesito que me ayudes, ¿verdad? Solventar esto que estoy pasando por una enfermedad. Ahora hay libertad, queridos hermanos. Hay libertad para poder nosotros entrar al trono de la gracia, dice la Escritura, y alcanzar misericordia. Sabemos que ese velo se rompió. Sabemos que ya no tenemos, ¿verdad?, que esperar cada año que entre, ¿verdad?, en los tiempos antiguos el sacerdote al lugar santísimo. Ahora hay libertad. Ese velo se ha roto y cualquiera de nosotros, ¿verdad?, puede entrar al trono de la gracia. Todos podemos humillarnos delante de la presencia del Señor y decirle la situación que estamos pasando. O no solamente llevarle, ¿verdad?, las cargas, sino ir y agradecerle, Padre, gracias por un día más. Gracias por mi familia, por mis hijos, por lo que me das. También es bueno agradecerle a Dios por todo lo que nos da, queridos hermanos. Dice que nos gocemos en nuestra tribulación. Estamos pasando en tribulación. Gracias te doy, Señor, porque algo estás viendo en mí que necesito arreglar. Algo necesito acomodar en mi vida. Porque así es como Dios trabaja en nuestra vida, hermanos. Nos pasa por procesos. Todos conocemos la vida de Job. Job tuvo que pasar por un proceso, ¿verdad? A Job le fue quitado todo lo que tenía, hermanos. Y dice la Escritura que no blasfemó el nombre de Dios. ¿Acaso recibiremos solamente lo bueno de Dios y lo malo no lo recibiremos? ¿Acaso solamente cuando hay abundancia, cuando hay bienes, cuando hay salud, entonces estamos agradecidos con Dios? Pero cuando viene la tempestad, cuando vienen los problemas, cuando viene la enfermedad, entonces sí, ya no queremos saber de Dios porque no me sana, porque no me provee. Él es nuestro Padre, hermanos, y Él sabe lo que necesitamos. Él siempre va a estar al pendiente de nosotros. Dice que si nosotros siendo malos sabemos dar buenas dádivas, imagínense Dios, hermanos. Imagínense Dios, queridos hermanos, siendo Él el Rey de Reyes y Señor de Señores, el dueño del oro y la plata. ¿No proveerá a sus hijos por sus necesidades? ¿No nos dará todo lo que necesitamos siendo ahora sus hijos? Pero es importante, ¿verdad?, el saber que tenemos que dar el paso, ¿verdad?, el primer paso, que es recibir Cristo en nuestro corazón, para que nosotros ahora podamos pertenecer a la familia de Dios, para que ahora nosotros podamos ser hechos hijos de Dios. Y entonces sí, hay libertad. Hay libertad, queridos hermanos, para entrar, hablar con Dios, pedirle a Dios, darle gracias a Dios por todo lo que hace, por todo lo que ha hecho y por todo lo que va a seguir haciendo en nuestras vidas, en nuestra familia. Dios nos ama, hermano, y quiere que nosotros vivamos en rectitud, en obediencia. Dice Gálatas 25:18, que si soy guiado por el Espíritu,
ya no está uno bajo la ley. El que es guiado por el Espíritu Santo, queridos hermanos, ya no está bajo la ley. Ahora está bajo la gracia. Ahora vivimos nosotros bajo la gracia, queridos hermanos. Todo eso de la ley se acabó, queridos hermanos. Vivimos bajo la gracia. Pero no por vivir bajo la gracia, queridos hermanos, vamos a hacer todo lo que queramos. Porque dice Pablo, ¿verdad?, que hay cosas que no nos convienen. Todo es lícito, dice, pero no todo me conviene. No todo nos conviene, queridos hermanos. Debemos de tener, ¿verdad?, sabiduría, pedirle a Dios sabiduría para no fallarle al Señor, hermanos. Ahí en Gálatas 5:19, acompáñeme por favor. Gálatas 5:19. Gálatas 5:19, ¿ya están ahí? Dice la palabra de Dios: manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, ira, contiendas, disensiones y herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo había dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pero si sois guiados por el Espíritu, dice, ya no estáis bajo la ley. Pero si todavía, queridos hermanos, estamos siendo guiados por nuestra carne, si todavía estamos cometiendo todas estas faltas, si todavía, ¿verdad?, hacemos todo lo que hacíamos antes, no estamos siendo guiados por el Espíritu Santo. Todavía no pertenecemos a la familia de Dios. Podemos estar aquí. Podemos estar aquí, queridos hermanos, pero puede que todavía estemos practicando pecados. Puede que todavía estemos haciendo cosas que a Dios no le agradan. Y aún hay momento, ¿verdad?, de enderezar nuestro camino. Hay momento, ¿verdad?, de pedirle a Dios perdón y hacer votos con Él para que Él nos ayude a vivir en santidad, en obediencia, queridos hermanos. Si no estamos siendo guiados por el Espíritu, hermanos, quiere decir que no somos hijos de Dios. No podemos decir que somos hijos de Dios si estamos cometiendo pecado. Si estamos cometiendo todas esas cosas, ¿verdad?, que están escritas ahí, manifiestas son las obras de la carne, dice la palabra de Dios. Entonces, si nosotros estamos siendo guiados por el Espíritu Santo, podemos decir que somos hijos de Dios, porque ya no estamos practicando todas estas cosas. Hemos nacido de nuevo, ha habido un nuevo nacimiento en nosotros. El viejo hombre ha muerto y ha nacido uno nuevo, ¿verdad? Ha nacido uno nuevo que ahora quiere vivir diferente, ahora quiere hacer la voluntad de Dios. Ahora lucha contra el pecado, ya no se goza en el pecado, sino que lucha contra el pecado. Ya no hacer las mismas cosas que antes hacíamos, porque ahora hay alguien que nos guía. Estamos sometidos a alguien que quiere lo mejor para nosotros. Estamos siendo guiados, ¿verdad?, por el Espíritu de Dios. A Dios no lo podemos engañar, queridos hermanos. Dios conoce nuestra vida perfectamente. Dios sabe la manera en que estamos viviendo. Dios sabe la manera en la que nosotros nos estamos conduciendo cada día.
Entonces a Él no lo podemos engañar. Dice aquí, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Porque todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Queridos hermanos, les voy a platicar algo que sucedió no tiene mucho, ¿verdad? Conocemos a una persona que se acercó, ¿verdad? Ahí a nosotros, nos visitaba, hablábamos de la palabra de Dios. Estuvimos platicando algo de tiempo, ¿verdad? Con esa persona, pero había ciertas personas, ¿verdad?, que nos hablaban y nos decían, tengan cuidado con esa persona, no le tengan tanta confianza, pero nos daba una cara, pues, que nosotros le recibíamos con gusto, ¿verdad? Pasaba y comíamos y platicábamos de la palabra de Dios, compartíamos, ¿verdad? Pero, queridos hermanos, la palabra aquí lo acabo de decir, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, porque Dios conoce nuestro corazón, conoce nuestras intenciones, todo conoce de nosotros, hermanos. No hace mucho tiempo, queridos hermanos, esa persona nos dijeron que estaba hospitalizada porque tuvo un fuerte problema, lo agredieron violentamente, ¿verdad? Y fue hospitalizada él por el problema, al parecer, que tiene, los problemas que tiene, tuvo que salir del hospital. No se quedó ahí, ¿verdad? A lo mejor pensó, pueden venir aquí y bueno, no sé qué haya pasado por su cabeza. Dios no puede ser burlado. Dios sabe con qué intenciones, hermano, le estamos buscando. Dios sabe lo que estamos haciendo. Aunque nos escondamos, hermanos, debajo de la tierra, Dios sabe lo que estamos haciendo, cómo nos estamos comportando. Y más si estamos, ¿verdad?, jugando con la palabra de Dios. Si estamos creyendo que todo lo que estamos obteniendo proviene de Dios, hermanos. Queridos hermanos, debemos de caminar en obediencia. Porque Dios, llega el momento en que Dios se molesta, hermanos, y dice que el hijo al que Él ama, dice que Él corrige, ¿verdad? El hijo que Él ama, Él corrige, hermanos. Y Él nos corrige, ¿por qué? Porque estamos haciendo algo mal, porque nos estamos desviando, porque no estamos haciendo las cosas que a Él le agradan. Y es cuando Él tiene que corregir a sus hijos. Como nosotros, ¿verdad?, siendo padres, cuando vemos que nuestro hijo está desobedeciendo, ya no hace las cosas como uno le dice que tiene que hacerlas, uno tiene que corregir a los hijos. Y así es Dios, hermanos, Dios nos corrige. Dios nos corrige, ¿verdad? Y a veces de maneras tan fuertes que a veces nos lamentamos, ¿verdad? Nos lamentamos duramente, queridos hermanos. Entonces, debemos de acercarnos a Dios con humildad, queridos hermanos, con humildad. Y si en verdad, hemos ahora sido renovados, hemos sido transformados, ¿verdad?, por el poder de Dios, debemos de vivir en santidad, queridos hermanos. Lo más importante, ¿verdad? Dios es santo, queridos hermanos, y debemos de vivir en santidad. Quiero que me acompañen primera de Juan 3:10. Primera de Juan 3:10. ¿Ya están ahí? Dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios, hermanos. Y abajo dice, y los hijos del diablo.
Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Sé que la justicia no es solamente el dar a cada uno lo que le corresponde, sino vivir en rectitud y conforme a la voluntad de Dios. Vivir en rectitud, queridos hermanos, ¿verdad? Y conforme a la voluntad de Dios. Pero dice que también hay unos que son hijos del diablo. Y aquí más adelante, atrás, en el 8 dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. El que ha nacido de Dios, hermanos, ya no peca, ya no practica el pecado. Pero el que peca, dice la Escritura, que es del diablo. ¿Recuerdan cuando el Señor Jesucristo le dijo a los fariseos? Ellos les decían, nosotros somos hijos de Abraham. Y el Señor Jesucristo le dijo, si fueran hijos de Abraham, dice, ustedes me amarían, ¿verdad? Dice, pero ustedes son de su padre el diablo, porque las obras del diablo quieren hacer. Ellos procuraban, dice la Escritura, procuraban matar a Jesucristo, hermanos. Y dice la Escritura que el diablo es mentiroso y padre de mentira. Dice que él vino a hurtar, a matar y a destruir. Entonces aquí la Biblia nos enseña quiénes son hijos de Dios y quiénes no son hijos de Dios. El que no peca es hijo de Dios, dice, porque la simiente de Dios está en él. Pero el que practica el pecado no es hijo de Dios, queridos hermanos. Y en esto se manifiestan los hijos de Dios. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es nacido de Dios. Es algo tan importante, queridos hermanos, ¿verdad? El obedecer el mandamiento tan grande de Dios. Amarás al Señor tu Dios por sobre todas las cosas, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y el segundo mandamiento dice que es semejante, es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Quién de ustedes, verdad, se daría una puñalada por sí mismo? Nadie. ¿Por qué? Porque nos amamos, ¿verdad? Porque cuidamos nuestro cuerpo, porque cuidamos, ¿verdad?, nuestra manera de que nos veamos bien. Así debemos de amar a nuestro prójimo. Preocuparnos por nuestro prójimo, por nuestro hermano. Porque dice que el que no ama a su hermano no es de Dios, hermano. Pero aquí, queridos hermanos, yo sé que todos somos hijos de Dios. Yo sé que todos, ¿verdad?, hemos dejado atrás todas esas cosas. Y ahora buscamos ahora al Señor, ¿verdad?, con un corazón humilde y buscamos agradar a Dios, hermanos. Ya no buscamos ahora andar en deleites del mundo, sino buscamos el vivir en santidad. Buscamos ahora el vivir en obediencia a la palabra de Dios. No importa que no conozcamos toda la palabra, toda la escritura, pero lo poco que podamos saber, que podamos leer, ponerlo en práctica. No importa que no tengamos tanto conocimiento, pero lo poco que Dios nos vaya dando, nos vaya revelando, irlo poniendo por obra, hermanos. Irlo poniendo por obra, porque dice la Escritura que el árbol se conoce por sus frutos. Y si estamos dando buenos frutos, es que somos un árbol bueno. Amén. Vamos a inclinar nuestro rostro, queridos hermanos, con respeto a la palabra de Dios. Somos privilegiados, queridos hermanos, en ahora ser hechos hijos de Dios. Dios nos ha sacado de lo más vil y menospreciado de en lo que vivíamos.
Éramos enemigos, dice la Escritura, éramos enemigos de Dios, pero ahora somos hijos de Dios, hermanos.